Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación. Qué bueno ver que ustedes están allí, que podemos ingresar a la emisora radial para edificarnos con la palabra de Dios. Tengamos todos una muy bienvenida, una muy buena tarde, un buen día, de quiera que sea usted, cualquier parte del mundo. Le mandamos un abrazo fraternal desde Colombia hasta donde usted esté, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a orar, vamos a seguir con el tema del Sermón del Monte. Quiero invitarle para que usted tenga la Biblia allí, que estemos preparados para seguir estudiando este tema. Mateo capítulo 5, vamos a seguir estudiando un poco más acerca de la introducción o algunos conceptos que albergan acerca de este acontecimiento o este sermón que ya más o menos hasta el capítulo 8. Vamos a orar. Como le dijimos, le damos gracias, le damos la bienvenida y vamos a comenzar en esta tarde en este tema del Sermón del Monte, el Sermón del Monte, y en este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a orar y vamos a seguir estudiando este tema. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, gracias por nuestros hermanos que administran la página, gracias porque podemos ingresar a través de la internet, porque usted nos permite comunicarnos desde acá, desde este país de Colombia, de cualquier país al mundo entero, para edificarnos, para alimentarnos, para instruirnos con su palabra. Gracias por este día, gracias por la semana que está transcurriendo, que ha transcurrido con normalidad, con sus bendiciones espirituales, con la fuerza, con el poder. Gracias por darnos la oportunidad de orarle, glorificarle, exaltarle, de poder orar, de poder cantar alabanza, de poder estudiar la Biblia, poder evangelizar, poder llevar los estudios a nuestros hermanos, a las personas que necesitan del Evangelio, de poder ir a visitar hermanos, poder llamar, de poder hacer muchas actividades durante esta semana. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por los frutos del Espíritu Santo, por la fe, por la sabiduría. Gracias porque siempre nos escolma de todas estas cosas, por su palabra que nos edifica, nos redarguye, nos exhorta y nos anima a seguir perseverando en fidelidad, a acordarnos de las promesas para seguir adelante cumpliendo los mandamientos en nuestra vida. Gracias por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Gracias por los ministerios que nos permite hacer en su iglesia, por los trabajos. Gracias por mis hermanos ancianos, mis hermanos diáconos, mis hermanos evangelistas, predicadores de su palabra, las maestras de niños, de damas, de jóvenes. Gracias por todos los ministerios que nos permite hacer en la iglesia, como en el servicio, de tantas cosas. Dios, en este momento queremos llegar también para pedir por nuestros hermanos si tenemos alguna dificultad en este día, durante este día o esta semana, si han perdido un ser querido para que sea usted colmándoles de consuelo, si han perdido el trabajo para que les ayude a conseguir otro, si algún familiar está enfermo para que les ayude con la salud, con los medicamentos o con el doctor, si hay alguna pareja que ha traído un nuevo bebé para que le ayude, para que les dé ánimo y puedan seguir adelante. Si en esta semana han tenido o hemos tenido alguna aflicción, algún problema, alguna dificultad con los hijos que a veces son rebeldes, con los esposos o esposas, con las personas que hay alrededor, en el hogar o en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, pedimos que sea usted colmando ayuda, dando sabiduría para que podamos actuar de una manera muy sabia aún en estos problemas y dificultades. Pero Dios, si también en esta semana, como sabemos, usted nos da las bendiciones, si de pronto algún hermano ha conseguido un nuevo trabajo, si un hermano o una pareja ha tenido un bebé, si se han casado, si durante esta semana han culminado algún proyecto, si en esta semana han comenzado una nueva carrera, han terminado una nueva carrera, si en esta semana
lo que han conseguido a alguna pareja, o en esta semana han conseguido algún bien que usted les haya permitido, como una casa, un carro, una moto o cualquier cosa. Dios, en esta semana han permitido de que sus hijos hayan mejorado, que han podido ganar las materias, o que van ganando el colegio o la universidad. Que en esta semana un hijo, una hija ha salido de las drogas, de las adicciones. Que en esta semana pues a un ser querido o un amigo o un compañero de estudio, de trabajo, ha sido bautizado o ha permitido que le llevemos la palabra. Gracias, porque eso es de gran gozo, de gran alegría también. Bendíganos, diríjanos y ayúdenos para que siempre podamos ser sujetados de su mano, ser llevados de su mano. Moldéenos, santifíquenos y purifíquenos para que siempre seamos transformados, para que siempre sigamos cambiando lo que no sirve en nuestra vida, para que cada día podamos mostrar más el testimonio de su Hijo Cristo. Gracias por la palabra. Bendíganos para estudiarla, para edificarnos a través de ella. Bendígala para que también demos una buena interpretación como está escrita ya, y no ponerle y quitarle. Gracias por ella, gracias por este momento. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación, por la familia, por un bien, por todo lo que nos permite tener, los recursos, los trabajos, el dinero, todas estas cosas que nos permite tener. Gracias por este día, gracias por esta tarde. En nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación, bienvenidos tengan todos nosotros a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Este es su siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño, les da una bienvenida esta tarde. Y vamos a seguir estudiando un poco acerca del Sermón del Monte. Hemos estado estudiando un poco de una introducción, pero también hemos estudiado de algunas características de las cuales podemos aprender mucho de este sermón, que va hasta capítulo 8 más o menos, y también pues nos habla acerca de algunas enseñanzas malas o erróneas que han sacado desde allí, de este Sermón del Monte, que han hablado de que una de las tantas que hablamos en ese momento fue que este fue como la enseñanza primordial, y que pues según como esto no fue tan efectivo para que las personas fueran salvadas, entonces por eso se estableció la iglesia. Eso es una enseñanza errónea que algunas personas enseñaron en ese tiempo, y pues aún todavía personas enseñan. Eso lo hablamos cuando comenzamos días anteriores, que si usted de pronto se ha perdido alguna de estas clases, les invitamos para que ingrese allí al Mensaje de Amor, donde están los capítulos, y usted pueda mirar los capítulos anteriores y entonces allí se dar de cuenta, para que escuche estos estudios y lo que ya hemos dicho. Vamos a seguir entonces con este tema. Quizá pueda resumirlo todo en el siguiente modo. La verdad es que el cristiano y el no cristiano pertenecen a dos reinos completamente diferentes. Habrán notado que la primera y la última bienaventuranza promete la misma recompensa, porque de ellos es el reino de los cielos. Habíamos hablado de que este es un tópico muy interesante para predicar el Evangelio. ¿Qué significa esto? Nuestro Señor comienza y concluye así, porque es su manera de decir que lo primero que hay que tener en cuenta respecto a nosotros es que pertenecemos a un reino diferente. Hay dos reinos. Está el cristiano y está el mundano. No solo somos diferentes en esencia, vivimos en dos mundos absolutamente diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de él. Estamos en medio de esta otra gente, desde luego, pero somos ciudadanos de otro reino. Esto es el elemento vital que se pone de relieve en todas las fases de este pasaje. Recuerde, estamos en este mundo, pero Jesucristo, Señor Jesucristo, oró en Juan capítulo 17 para que se nos cuidara que estamos en este mundo, donde le dice al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Le decía Jesucristo al Padre, y pues ahora podemos ver de que somos librados del mal por la palabra, por el Evangelio, por el plan de salvación. Y pues acá estamos estudiando este tópico que es muy interesante de
el Sermón del Monte, donde Jesucristo utilizó no solamente la visión, el oído, sino que comenzó a hablar. ¿Qué quiere decir este reino de los cielos? Hay algunos que dicen que no es lo mismo el reino de los cielos y el reino de Dios. Hay algunos. Vamos a seguir mirando algunas conclusiones que han sacado personas de este Sermón del Monte. Pero a mí me resulta difícil descubrir esa diferencia, porque Mateo habla del reino de los cielos más que del reino de Dios. Sin duda que la respuesta es que escribió sobre todo para los judíos y a los judíos. Y su objetivo principal quizá fue corregir el concepto judío del reino de Dios o del reino de los cielos. Tenían una idea materialista del reino, lo concebían en un sentido militar y político. Y el objetivo principal de nuestro Señor en este caso es mostrar que su reino es primordialmente espiritual. En otras palabras les dice, no deben pensar en este reino como algo terrenal. Es un reino en los cielos, el cual sin duda afectará a la tierra de muchos modos, aunque es esencialmente espiritual. Pertenece a la esfera celestial y no a la terrenal humana. ¿En qué consiste este reino, pues? Significa, en esencia, el gobierno de Cristo o la esfera o reino en que Él reina. Se puede considerar de tres modos. Muchas veces, mientras vivió en este mundo, nuestro Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos era algo ya presente. Donde quiera que Él se hallara presente y ejerciendo funciones de mando, allá estaba el reino de los cielos, hablando Cristo cuando Él hablaba acerca de esto. Y en sí, pues ya hemos hablado en algunos temas, como la semana que transformó el mundo, que comenzamos en Mateo capítulo 21, y hay otros temas hablando de Cristo, hablando de lo que ellos pensaban del reino. Los mismos cristianos allá en Hechos, también ellos hablan acerca de cuándo vas a establecer este reino o cuándo va a ser este reino. Pero entonces, acá lo que uno debe tener en cuenta de lo que Jesucristo está hablando es enseñándoles a ellos, a los judíos, porque este libro de Mateo fue escrito para los judíos para que entendiesen de que Él era el prometido, el Mesías prometido, el Salvador. Y comienza el capítulo 1 en el versículo 19 donde dice que Él es el Salvador del mundo o el Mesías. Pero entonces ellos están esperando era a un capitán, a algo terrenal, y Él les muestra algo espiritual. Recordarán como en una ocasión cuando lo acusaron de arrojar demonios en nombre de Belcebú. Hizo ver lo necio que resultaba afirmar semejante cosa y afirmó luego: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Eso está en Mateo 12:28. Podemos leerlo para que consideremos ese versículo. Mateo 12:28 dice, puede buscar allí, Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En el versículo 26, o más atrás, donde les habla acerca de una casa o un reino, no se puede vivir contra él mismo, donde dice todo el reino dividido contra sí mismo es asolado, y en toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hablando Cristo de que si Él echaba los demonios porque era de Satanás, pues igualmente ese reino no iba a ser destruido, y Él está destruyendo ese reino, o Él destruyó ese reino. Versículo 26 dice: y si Satanás echa fuera Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, es otra palabra ahí sinónima del nombre de Satanás, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Hablando ahí, bueno, si yo lo he hecho por Belcebú, entonces ¿quién? Por ejemplo, donde dice los hijos, o donde dice los que en ese tiempo también los apóstoles y algunos profetas y otras personas echaban también demonios. Entonces, ellos los echaban ¿por quién? ¿Por demonios también? Entonces, donde le dice, ustedes son jueces, en cuanto a lo que está explicándoles de una casa dividida contra sí misma, pues no permanece.
Pero el versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso era lo que él quería que entendiesen. Si él echa los demonios, o por el Espíritu, dice, pero si por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, entonces ciertamente ha llegado el reino de Dios, y no de lo que ellos estaban hablando de Belcebú o de Satanás. Ahí está el reino de Dios, su autoridad, su reinado eran ya una realidad. Luego está la expresión que dijo a los fariseos, el reino de Dios está dentro de vosotros, o el reino de Dios está en medio de vosotros. Fue como si les dijera, se está manifestando en medio vuestro. No digáis, veidlo aquí o veidlo allá. Dejad de una vez esta idea materialista. Yo estoy aquí en medio de vosotros, estoy actuando. Está aquí, donde quiera que se manifieste el reinado de Cristo, ahí está el reino de Dios. Y cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo que proclamaran a las ciudades que no los recibieran. Decidles, se acerca a vosotros el reino de Dios. Eso era lo que Jesucristo le decía a los discípulos cuando fueran a predicar o cuando entraran a una ciudad, hablando del reino. Quiero decir esto, pero también quiere decir que el reino de Dios está presente en este momento en todos los verdaderos creyentes. Recuerde que la palabra reino es iglesia. La Iglesia Católica ha solido identificar este reino con la iglesia, pero no es así, porque la iglesia contiene una multitud mixta. El reino de Dios está solo presente en la iglesia, en los corazones de los verdaderos creyentes, hablando de los cristianos, en los corazones de los que se han rendido a Cristo, hablando del plan de salvación, y en medio de quienes reina también, cuando reina Cristo, hablando de la cabeza que es Cristo. Recordarán como dice esto el apóstol Pablo en una forma que recuerda a la de Pedro. Al escribir a los colosenses, da gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Es un texto bien interesante, me gusta leerlo para que vayamos a corroborar esto, para que no sea algún pensamiento o alguna idea. Colosenses, vamos a ir a Colosenses capítulo 1 versículo 13, donde está hablando allí el apóstol Pablo. Colosenses 1:13 dice de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hablando de las tinieblas, que es un reino, y también hablando del reino de Cristo, es otro reino. Dos reinos, cristianos o los que siguen a Satanás, o los hijos de Satanás, como lo llama el apóstol Juan. El reino de su amado Hijo es el reino de Dios, es el reino de los cielos, es este reino nuevo al que hemos entrado, o como dice en la carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí en la tierra, obedecemos a poderes terrenales, vivimos así, desde luego, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Filipenses 3:20, hablando de que nosotros nos sujetamos a las leyes terrenales, pero el que gobierna sobre nosotros es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo, y por ende, pues, recuerden de que no solamente el apóstol Pablo escribió allí en Romanos capítulo 13 de sujetarnos a las leyes, sino también el apóstol Pedro, y también en el Nuevo Testamento nos habla acerca de sujetarnos a los amos, nos habla acerca de sujetarnos a las leyes que hay en la tierra, pero Cristo es el que gobierna. Los que reconocemos a Cristo como el Señor, aquellos en cuyas vidas Él reina y gobierna en este momento, estamos en el reino de los cielos, y el reino de los cielos está en nosotros, hablando de que somos cristianos. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, nos hemos convertido en un real sacerdocio. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2, 9 y 10. Linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Recuerde eso. La tercera y última manera de considerar el reino es esta. En un sentido todavía ha de venir,
ha venido, viene, vendrá, estaba presente cuando Cristo ejercía autoridad, está en nosotros en este momento y sin embargo todavía ha de venir. Vendrá cuando este gobierno y reino de Cristo quede establecido en el mundo entero, incluso en un sentido físico y material, hablando ya de que nosotros somos cristianos, pero que todavía aún falta de que las otras personas, porque estamos hablando en un sentido espiritual, que las personas que no son cristianas, pues sean cristianas, porque ellos también necesitan entrar en el reino. Pues para ellos todavía el reino no está, para ellos todavía falta que llegue el reino a ellos, porque ellos todavía no han obedecido, mientras que los que hemos obedecido ya estamos en el reino. Ahí es donde está el punto interesante, cuando la Biblia nos dice, de allí en Mateo, acá mismo en este libro, más adelante cuando nos habla de la oración, cuando Jesucristo le enseña a orar a los discípulos de que, donde dice el reino, donde dice en el versículo, en el capítulo 6, en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el reino ya ha sido establecido, porque no podemos decir que es que falta que se establezca el reino, como aún los judíos y como aún los palestinos y como la gente egipcia, la gente judía que está por allá en esos países del Medio Oriente, dice que todavía no está el reino establecido. Acá lo que estamos hablando es que aún muchas personas faltan que ingresen al reino, porque el reino ya estaba establecido. Para ellos todavía no están en el reino, o sea que ellos todavía falta de que ingresen al reino que ya está establecido. Por eso hablamos de que en ellos todavía les falta, donde dice, sin embargo, todavía ha de venir. Cuando habla ha de venir, no estamos hablando de que aún no esté establecido, de que aún falta establecerse, sino que la pregunta allí, o más que todo la referencia allí, sería para las personas que aún no son cristianas, para que ingresen allí, sería para todo el mundo, porque todo el mundo aún todavía no es cristiano. Muchas personas hablan de que son cristianos en muchas sectas, en muchas religiones, pero sabemos de que cuando se obedece el plan de salvación o cuando se obedecen los mandamientos de Cristo, entonces donde la persona es trasladada del reino de Satanás al reino de Cristo o es añadido a la iglesia y por ende es llamado cristiano o cristiana. Se está hablando allí de que falta de que aún Cristo gobierne en todas las personas, porque pues en muchas personas o en la mayoría de personas Cristo no es el que gobierna Satanás. Pero cuando nos sujetamos al plan de salvación, o sea, cuando ingresamos a la iglesia, cuando estamos en el reino, que es la iglesia, entonces Cristo gobierna, Dios gobierna, no hablando del punto de que no tiene poder para que la persona, entonces, de dirigir la vida, de gobernar la vida, en cuanto a eso no estamos hablando, porque se puede malinterpretar esa aclaración o esa frase que hemos dicho. Falta de que gobierne en cuanto a la parte espiritual, porque sabemos de que Dios, Cristo y el Espíritu Santo hicieron al hombre y a la mujer según su imagen y semejanza, nos lo dice en Génesis. Pero cuando hablamos del gobierno es en la parte espiritual, recuerde, parte espiritual porque ya, pues ellos gobiernan en la parte física porque son el creador, o Jehová es el creador, Dios es el creador, Cristo es el creador, el Espíritu Santo es el creador. Pero cuando hablamos acerca del gobierno, hablamos del gobierno espiritual, hablamos en cuanto a esa parte del reino, de esa parte de que Cristo es la cabeza y el cuerpo la iglesia. Para ellos el que gobierna por el momento, el que los lleva a hacer todas las cosas malas, es Satanás, y por ende el apóstol Juan los llama hijos de Satanás. O por ende se habla de un reino que es de Satanás, porque está guiado y gobernado por Satanás, hablando en esa parte espiritual que está muerta, que necesitan vida. Pero en sí, Satanás es gobernado por Dios. Dios gobierna a Satanás, porque Dios es el Todopoderoso. Pero en sí, cuando hablamos de la parte espiritual, entonces ya hablamos allí de que para ser gobernados por la parte espiritual en cuanto a la vida, en cuanto a la salvación, en cuanto al cielo, entonces debemos sujetarnos a los mandamientos de Cristo. Pero si no, entonces está en el señorío o en el reino de Satanás. El mal y Satanás
van a desaparecer. Habrá cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, según de Pedro 3:13. Y entonces el reino de los cielos habrá llegado en esa forma material. Lo espiritual y lo material vendrán a ser la misma cosa en un sentido, y todo quedará sujeto a su poder, de modo que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 y 11. Eso lo dice allí también, donde hablamos allí de que el apóstol Pablo está hablando a los filipenses, quién es el dueño absoluto y qué va a pasar en ese día cuando Jesucristo venga. Aún pues como cristianos nos arrodillamos, nos sujetamos, aún según lo que nos dice la Biblia ahí, por el conocimiento de la Biblia, no por ningún otro conocimiento, nos dice que se va a sujetar los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todos se van a sujetar a Cristo, al Señor, a Dios, en ese juicio. Entonces estamos hablando de la palabra y de la palabra del reino, hablando del reino celestial, pero también hablando del reino de Satanás. Esta pues es la descripción general que se da del cristiano en las bienaventuranzas. ¿Ven cuán esencialmente diferente es el de no cristiano? Hablando del reino espiritual y del reino de Satanás. Cuando miramos este sermón, entonces podemos entender eso a profundidad, porque pues cuando lo hemos leído, seguro que no hemos llegado a esas conclusiones, pero mirando a la profundidad uno puede llegar a estas conclusiones. Y es que se habla de los reinos, se está hablando del reino de Cristo y se está hablando del reino de Satanás. Y se habla de las bendiciones del reino de Cristo y se habla también de las consecuencias o de lo malo del reino de Satanás. Las preguntas vitales que nos planteamos son pues estas. ¿Pertenecemos a este reino? Hablando del celestial, hablando de Dios. ¿Nos gobierna Cristo? ¿Le gobierna usted Cristo? ¿Nos gobierna Cristo? ¿Es nuestro Señor, nuestro Rey y Señor Cristo? ¿Él es nuestro Señor y Rey? ¿Manifestamos tales cualidades en la vida diaria de que Él es nuestro Rey y nuestro Señor? ¿Anhelamos que sea así? ¿Comprendemos que debemos ser así? ¿Somos realmente bienaventurados? ¿Somos felices? ¿Qué piensa usted? ¿Será que sí? ¿Será que somos felices glorificando el nombre de Dios, haciendo la voluntad de Cristo? ¿O hemos pensado de qué pereza ser cristianos? Esas son preguntas que podemos nosotros responder. ¿Hemos sido llenados en la parte espiritual? ¿Tenemos paz? Pregunto al contemplar esta descripción general, ¿cómo vemos que somos? Solo el que es así es verdaderamente feliz, verdaderamente bienaventurado. Es un problema simple. Mi reacción inmediata a esas bienaventuranzas indica exactamente lo que soy. Si me parece que son difíciles y duras, si me parece que son demasiado rigurosas y que describen un tipo de vida que me desagrada, temo que esto signifique simplemente que no soy cristiano. Si no deseo ser así, debo estar muerto en transgresiones y pecados. No he recibido nunca la vida nueva, hablando del plan de salvación y el bautismo. Pero si siento que soy indigno y con todo deseo ser así, bien, por muy indigno que sea. Si este es mi deseo y ambición, debe haber una vida nueva en mí. Debo ser hijo de Dios. Debo ser ciudadano del reino de los cielos y del amado Hijo de Dios. Que cada uno nos podamos examinar. Y también nuestros amigos y amigas, si quieren tener esta vida espiritual, si quieren ser ciudadanos o queremos ser ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, hay que ser hijos de Dios. Y la Biblia nos explica cómo es, con el plan de salvación. Vamos a estar mirando un poco acerca de estas bienaventuranzas y vamos a estar mirando la primera. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Recuerde que comienza con esa y finaliza en la 12. Vamos a mirar la 12 donde dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El reino de los cielos, mire que habla acerca de eso, comenzando y finalizando. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entramos ahora en el estudio de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque ellos es el reino de los cielos. Como se indica en el estudio precedente o anterior, no sorprende que sea hasta la primera, porque obviamente es, como veremos, la clave de todo lo que sigue. En estas bienaventuranzas hay sin lugar a dudas un orden bien definido. Nuestro Señor nos las pronunció en el orden en que están al azar o por casualidad. Hay en ellas lo que podríamos llamar una secuencia espiritual lógica. Esta primera bienaventuranza debe necesariamente ser la primera, simplemente porque sin ella no hay acceso al reino de los cielos o al reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerde que para eso, entonces, primeramente hablamos del arrepentimiento, reconocemos que estamos en pecado, reconocemos que necesitamos a Cristo y reconocemos que debemos ser bautizados, pero entonces reconocemos de que tenemos un problema. Y el ser pobre en espíritu es reconocer. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos. Y todas las otras características son en un sentido la consecuencia de esta. Al explicarla veremos que significa un vacío en tanto que las otras son una manifestación de plenitud. No podemos ser llenados hasta que no estemos vacíos. Interesante eso. No podemos ser llenados hasta que no estemos vacíos. A que necesitamos estar vacíos. Y pues el hombre en sí se siente vacío, se siente que le falta algo en su alma, en su vida, y es llenado cuando llega a Cristo. Recuerda lo que dice también en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Acá se habla de esta misma situación, vacío. No se puede llenar con vino nuevo una vasija que todavía conserva algo de vino viejo, hasta que el vino viejo haya sido derramado. Esta pues es una de esas afirmaciones que nos recuerdan que tiene que haber un vacío antes de que algo se pueda llenar. Siempre hay estos dos aspectos en el Evangelio. Hay un derribar y un levantar. Recuerden las palabras del anciano Simeón respecto a nuestro Señor y Salvador cuando lo sostuvo en sus brazos. Dijo, este está puesto para caída y levantamiento de muchos. La caída está antes que el levantamiento. Es parte esencial del Evangelio que antes de la conversión debe haber la convicción. El Evangelio de Cristo condena antes de liberar. Esto es algo muy fundamental. Si prefieren que se le diga en una forma más teológica y doctrinal, diría que no hay afirmación más perfecta que la doctrina de la justificación por la fe, que es una bienaventuranza. Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bien, pues es el fundamento de todo lo demás. Entonces, estamos hablando de un vacío allí para que sea llenado. Es la palabra que le dice a la persona de que es un pecador, de que necesita cambiar, y eso es lo que pasa cuando el Señor Jesucristo hablaba. El Señor Jesucristo hablaba y las personas entendían de que estaban mal. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia hace o nos muestra de que estamos mal, y como estamos mal, entonces la misma Biblia nos dice que debemos cambiar. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos el plan de salvación, cuando leemos la forma de cómo cambiar o de cómo ir al cielo, es lo que nos dice. No hay otra cosa que diga, que nos está diciendo estás mal o estoy mal y por ende debes cambiar. Pero no solo esto, es obviamente una prueba muy a fondo para cada uno de nosotros, no solo al enfrentarnos con nosotros mismos, sino sobre todo cuando nos enfrentamos con el mensaje completo del Sermón del Monte. El caso es que condena de inmediato cualquier idea del Sermón del Monte que lo vea como algo que ustedes y yo podemos hacer por nosotros mismos, algo que ustedes y yo podemos llevar a cabo. Niega esto desde el primer instante. O sea, esto no es, como decíamos al principio en la introducción, algo que se puede hacer por parte humana. El practicar estas bienaventuranzas o el practicar allí la fidelidad, el completar allí la obediencia, esto no es por parte humana, o esto no es porque usted y yo lo hayamos querido así, sino porque Cristo es el que nos ayuda, Dios es el que nos ayuda. Allí es donde está
esto es lo del Sermón del Monte. Al comienzo mismo encontramos una condenación tan obvia de todos estos puntos de vista que vimos antes, que lo consideran como una ley nueva o como algo que introduce un reino entre los hombres. Ahora ya no se oyen tanto estas ideas, pero siguen existiendo y fueron muy populares a comienzos del siglo. Se hablaba entonces de introducir el reino y siempre se utilizaba como texto el Sermón del Monte. Consideraban que el sermón era algo que podía ponerse en práctica. Hay que predicarlo y luego los hombres pasan de inmediato a ponerlo en práctica, eso sí es verdad. Pero esta idea no solo es peligrosa, sino que es una negación absoluta del sermón mismo, el cual comienza con esta proposición fundamental de ser pobres en espíritu. Recuerde eso. Pobres en espíritu es estar vacío para poder llenar. Es reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que necesitamos ser llenados porque estamos vacíos, reconocer de que necesitamos cambiar. Allí comienza con esa primera virtud. El Sermón del Monte, en otras palabras, viene a decirnos: hay una montaña que tienen que escalar, a cuya cima tienen que ascender. Y lo primero que tienen que tener en cuenta al contemplar esa montaña, que se les dice que escalen, es que no pueden conseguirlo, que son completamente incapaces de ello por sí mismos, y que cualquier intento de conseguirlo con sus propias fuerzas es prueba positiva de que no lo entendieron. Desde el primer momento condena el punto de vista que lo considera como un programa de acción que el hombre ha de poner en práctica de inmediato. Estamos hablando de que esto es por fuerza espiritual, no por fuerza propia. Hablando de los cristianos, pero antes de ser cristiano también hablando de la ayuda que Dios da. Porque cuando reconocemos que estamos mal y vamos a obedecer, estamos hablando ya de la palabra, estamos hablando de Dios, porque una persona pues no obedece si no cree. ¿Y cómo se puede creer? Ya nosotros sabemos, por ejemplo, el plan de salvación, que primeramente hay que escuchar la palabra de Dios, porque no hay otra cosa que escuchar, solamente la palabra, Nuevo Testamento, que hay que creer, pues la palabra, al escuchar la palabra nos da ese creer, y nos da esa fe, que es lo que hace la palabra, el oír la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Cuando miramos la palabra, ella misma nos está diciendo: estás en pecado, debes de arrepentirte. Entonces también dice que debemos de confesar a Cristo, ser bautizados para ser añadidos a la iglesia. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero no es algo que uno pueda hacer físicamente con propio conocimiento, sino que es de la Biblia y pues Dios es el que nos ayuda. Hay quien dicen que deberíamos de leer el Sermón del Monte de la siguiente manera, o de la siguiente forma: bienaventurados en espíritu son los pobres. Alegan en sostén de tal versión el pasaje paralelo de Lucas 6:20, donde se lee: bienaventurados vosotros los pobres, sin mención ninguna de pobres en espíritu. Lo consideran por ello como un encomio de la pobreza. Pero esta idea es completamente errónea. La Biblia nunca enseña que la pobreza sea algo bueno. Cuando hablamos de pobreza, del ser pobres en la parte material. El pobre no está más cerca del reino de los cielos que el rico, si se piensa en ambos en el terreno natural. No hay mérito ni ventaja ninguna en ser pobre. La pobreza no garantiza la espiritualidad. Sin duda, pues que el pasaje no puede significar eso, o sea, hablando de parte material, hablando de ser pobre para poder llegar, porque pues algunos piensan eso, hay que ser pobres para ir al cielo, en la parte material, pero se está hablando en la parte espiritual, hay que entender eso. Y si se considera todo el pasaje de Lucas 6, me parece que está bien claro que nuestro Señor también ahí habló de pobres en el sentido de no estar poseídos por el espíritu mundano, pobres en el sentido, si quieren, de no confiar en las riquezas. Esto es lo que se condena, el confiar en las riquezas como tales. Y obviamente hay muchos pobres que confían tanto en las riquezas como los ricos. ¿Sí? Dicen: si tuviera esto y aquello, y envidian a los que lo tienen. Si se sienten así, pues no son bienaventurados. Por esto no pueden ser la pobreza como tal. Eso es lo que es esa envidia, ambición, avaricia, envidia. Ha querido subrayar este punto porque a la mayoría de los comentaristas católicos y sus imitadores en la iglesia anglicana les gusta interpretar este versículo en este sentido.
Lo consideran como la autoridad bíblica en la que se basa la pobreza voluntaria de su santo patrón, que es Francisco de Asís. Ellos consideran eso en la Iglesia Católica. A él y a quienes son como él los consideran como a los únicos que se conforman a esta bienaventuranza. Dicen que se refiere a los que han abrazado voluntariamente la pobreza. El ya difunto obispo Gore, en su libro acerca del Sermón del Monte, enseña esto con toda caridad. Es la interpretación católica típica de esa afirmación concreta, pero es obvio por las razones expuestas que violenta a las escrituras. Hablan acerca de esa parte de la material, parte de la caridad y parte de todo eso. Por eso la misma Iglesia Católica habla mucho acerca de la pobreza, y por eso a veces lo que hacen es pedir mercados, pedir ayudas, pedir tantas cosas para los pobres, porque hablan mucho acerca de esta bienaventuranza de pobres, pero hablan acerca de pobres materiales, no en espíritu. A lo que nuestro Señor se refiere al espíritu es la pobreza de espíritu. En otras palabras, es en última instancia la actitud del hombre para consigo mismo. Espíritu que está muerto, pero necesita vida. Pobreza en espíritu. Reconocer entonces que mi espíritu necesita vida, necesita reposo y paz, y por eso voy a quien me lo puede dar, a Cristo, a la Biblia. Esto es lo que importa, no el que sea rico o pobre en la parte material. En esto tenemos una ilustración perfecta de uno de esos principios generales que dejamos establecidos antes, cuando dijimos que estas bienaventuranzas indican con una claridad única la diferencia total y esencial entre el hombre natural y el cristiano. Vimos que hay una división bien clara entre estos dos reinos, eso lo hablamos, el reino de Dios y el reino de este mundo, el hombre cristiano y el hombre no cristiano, el hombre natural. Una distinción y una división completas y absolutas. Pues bien, no hay quizá afirmación que subraye y ponga de relieve esa diferencia mejor que bienaventurados los pobres en espíritu. Permítanme mostrarles el contraste. Se trata de algo que no solamente el mundo no admira, lo desprecia. No es posible encontrar una antítesis mayor al espíritu y visión mundanos que la que hallamos en este versículo. Una antítesis o algo contrario. Cuando insiste el mundo en la creencia en la dependencia de uno mismo, en la confianza en uno mismo. Su literatura no dice otra cosa. Si se quiere prosperar en este mundo, afirma, hay que creer en uno mismo. Esta idea domina por completo la vida de los hombres de nuestro tiempo. Siempre está dominando. En realidad, diría incluso que domina la vida de toda accesión del mensaje cristiano. ¿Cuál es, por ejemplo, la esencia del arte de vender según las ideas modernas? Es dar la impresión de confianza y seguridad. Si se quiere impresionar al cliente, esta es la forma de conseguirlo. Si la persona que es vendedora, que trabaja en el comercio, ellos saben de que para poder vender algo tienen que hablar de su producto de una manera de que les muestre confianza o que sea un producto que ellos necesiten. Hablan de esa parte material y les ponen necesidades y les ponen muchas cosas al hombre para que compren su producto. Pero si se quiere entonces impresionar al cliente, esta es la forma de conseguirlo. La misma idea prevalece y se pone en práctica en los demás campos de actividad. Si se quiere tener éxito en una profesión, lo importante es dar la impresión de ser una persona de éxito. De modo que se dé a entender que uno es una persona de más éxito que lo que en realidad se es. Siempre se está diciendo, si se quiere prosperar, si se quiere tener éxito, tiene que ser un hombre exitoso, siempre tiene que ser un hombre, y esta es la enseñanza que da el mundo. Y la gente diga, este es el tipo de persona al que hay que acudir. Este es el principio que rige la vida actual, creer en sí mismo, darse cuenta de la fuerza innata que hay en uno mismo y hacer todo lo que el mundo vea o para que lo vea. Confianza en sí mismo, seguridad, depender de sí mismo. Como consecuencia de esto, los hombres creen que si viven según esta convicción pueden introducirse en el reino. Es lo que los hombres piensan. Tienen éxitos, hacen muchas cosas en la parte material y por eso piensan entrar en
lo que es el reino. Cuando hablamos, la Iglesia Católica, las personas que son católicas siempre hablan acerca de las obras de caridad, o hablan acerca del amor mutuo, de ayudar a los prójimos y todo esto, y piensan de que con todo esto pues van a ingresar. Aún los mismos ricos, personas ricas que son católicas, dan ayudas a otras personas, o dan ayudas a institutos o a ciudades o a diferentes instituciones, y dicen de bueno que están haciendo una buena caridad y que por eso van a ir al cielo. En eso se basa la asunción fatal de que solo con leyes aprobadas por la Cámara de Diputados se puede producir una sociedad perfecta, según lo que ellos plantean. Por todas partes vemos esta trágica confianza en el poder de la educación y de la ciencia como tales para salvar al hombre, para transformarlo y convertirlo en ser humano honesto. Es lo que el hombre ha querido, es lo que plantean siempre. Y con esto piensan de que, o enseñan a las personas que el ser exitoso, el ser una persona profesional, es una persona que ayude a los demás, siempre ayudarse el uno al otro, siempre amar al prójimo en estas maneras. Entonces por eso les hablan, usted va a ir al cielo. Ahora bien, en ese versículo se nos presenta algo que está en contraste total y absoluto con esto, de lo que ya hemos dicho. Y es lamentablemente ver cómo la gente considera esta clase de afirmación. Hace ya siglos alguien criticó el famoso himno de Carlos Weller, donde dice Jesús, lover on my soul. ¿A quién se le ocurriría, si quiere conseguir un trabajo puesto, ir a ver al empresario para decirle soy malvado y lleno de pecado? Es ridículo. Y por desgracia dijo esto en nombre de lo que consideraba como cristianismo. Creo que ven qué malentendido tan completo de esta primera bienaventuranza revelan estas palabras. Como explicaré a continuación, no se trata de hombres que reconocen lo que son unos frente a otros, sino de hombres que se presentan ante Dios. Y si alguien siente en la presencia de Dios algo que no sea una absoluta pobreza de espíritu, en un último término quiere decir que nunca ha estado uno frente a Él. Ese es el significado de esta bienaventuranza. Soy el malvado y lleno de pecado. Una canción, eso es ridículo. Pero ni siquiera en la iglesia de hoy tiene muy buen nombre esta bienaventuranza. Iglesia cristiana. Esto tenía presente cuando lamenté antes el contraste sorprendente y obvio entre la iglesia de hoy y las épocas pasadas, sobre todo en la época puritana. Nada hay tan no cristiano en la iglesia de hoy como este hablar necio acerca de la personalidad. ¿Se han dado cuenta de esto, de esta tendencia a hablar acerca de la personalidad por parte de oradores y al emplear expresiones como que son personalidad tan estupenda tiene este hombre? Del éxito y de cosas así. A propósito, es lamentable ver la forma en cómo los que se hablan tienen de definir la personalidad. Suele ser algo puramente carnal, una cuestión de apariencia física. Cuando hablamos acerca de la parte del éxito o de la prosperidad, lo que menciona acá Cristo, lo que menciona acá la palabra de Dios, es en cuanto que muchas veces se menciona más la parte material, la parte del éxito, la parte del conocimiento, o la parte de que el hombre es muy inteligente, pero no mencionar la parte que le está faltando al hombre, porque muchas veces se menciona eso, al menos cuando yo he escuchado, cuando se ha predicado el plan de salvación o el evangelio, o cuando se va uno a predicar, uno tiene que tener tacto, pero nunca debe ser esa parte materialista más alta que la parte espiritual. Siempre hay que hablarle más en cuanto a la parte de lo que le falta, para que deje lo que no le sirve, o para que se enfoque más a lo que necesita y no lo que ya tiene demasiado, y que puede ser ambición y avaricia, y que puede considerar irse por la parte materialista. Algunos cristianos lo hacen, algunos cristianos por ende estudian muchas carreras, quieren muchos proyectos, se meten en muchas ocupaciones, pero de último dejan la parte cristiana y son cristianos que son más exitosos en la parte
material, tienen sus empresas, tienen sus profesiones, pero en la parte espiritual son soberbios, son inmaduros, no tienen sabiduría, no les gusta trabajar en la parte cristiana, cosas así, porque se han tratado como de trabajar o mirar más esa parte material que la parte espiritual. Y es donde nos habla acerca de Cristo de mirar qué es lo que nos hace falta para llenar. Recuerde lo que decíamos anteriormente, que es bien importante mirar para ser pobres en espíritu hay que estar vacíos para poder llenar. Necesitamos estar vacíos para que Cristo llene allí lo que necesita el espíritu para que tenga vida. Vamos a mirar una última cosa acá para que quedemos por ahí y sigamos la próxima clase, si Dios permite, el lunes, hablando de este mismo tema. Pero esto es todavía más grave. Esta actitud se suele basar en la confusión entre confianza en sí mismo, seguridad en sí mismo por una parte y la verdadera personalidad por otra. De hecho, a veces he notado una cierta tendencia de incluso no valorar lo que la Biblia considera como la virtud mayor, a saber, la humildad. He oído a miembros de una comisión hablar de cierto candidato y decir, sí, muy bien, pero ¿cómo que le falta personalidad? Cuando mi opinión de este candidato era que era humilde. Existe la tendencia a valorar cierta agresividad y seguridad en sí mismo y a justificar que uno se sirva de una personalidad para tratar de imponerla. La propaganda que se emplea cada vez más en la obra cristiana pone bien claramente de manifiesto esta tendencia. Cuando uno lee relatos de las actividades de los mayores obreros cristianos de otros tiempos, evangelistas u otros, uno se da cuenta de los discretos que eran, pero hoy día estamos viendo algo que es la antítesis más completa de esto. Se emplean con profusión anuncios y fotografías y otras cosas. Y bueno, se utilizan cosas que de pronto ahora utilizamos como recursos, pero en sí estamos mirando, podría uno mirar como la antítesis es como del tiempo antiguo al tiempo de ahora. Y uno podría hasta preguntarse, bueno, en ese tiempo que utilizaban los cristianos para que tantas personas llegasen a bautizarse, por ejemplo, en el bautismo de 3.000 personas, por ejemplo, en el bautismo después de 4.000, 5.000, después en bautismo de no solamente una persona, sino toda la casa juntamente, de tantas personas allí. Uno podría mirar esa antítesis, pero sería como la pregunta que nos queda, bueno, ¿qué nos falta a nosotros ahora en este tiempo? Si en este tiempo no tenemos la persecución romana, si en este tiempo podemos reunirnos en un lugar, ya no nos escondemos como en ese tiempo, si en este tiempo tenemos el transporte como carros, como aviones, como la internet, como tantas cosas, ¿cuál sería la pregunta ahí? ¿Qué nos hace falta para que se lograse lo que en ese tiempo se logró? ¿Será que tenemos menos poder que en ese tiempo? ¿Será que estamos siendo guiados menos por el Espíritu y por Dios que en ese tiempo? Son preguntas, no es algo que estoy certificando o afirmando, sino que son preguntas que uno podría examinar, que uno podría mirar. ¿Qué le falta a la iglesia para que su trabajo sea tan grande como en ese tiempo? Porque ahora cuando se predica, muchas personas no se bautizan. Bueno, uno podría pensar, bueno, el pecado, tantas cosas que hay alrededor, pero ¿qué diferencia hay o qué diferencia era en ese tiempo de persecución y de la maldad a este tiempo de la predicación del Evangelio, de la predicación hablando del plan de salvación, y que las personas cada vez entiendan más que necesitan a Cristo, que necesitan a Dios para que puedan obedecer el plan de salvación? Es bien interesante tener esto en cuenta, entender esto. Vamos a quedar por acá, hermanos y hermanas. Gracias por ingresar al mensaje de amor para salvación. Si usted tiene una pregunta, si tiene un comentario, hágalo allí en el Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Puede escribirme allí para que miremos sus comentarios y pues podamos seguir ayudándonos los unos a los otros. Vamos a, como les dije ahorita, si Dios permite, el próximo lunes estaremos nuevamente en este programa del Sermón del Monte.
Para el día de mañana, si Dios permite, si Dios nos da la vida, vamos a estar estudiando nuevamente evangelismo personal para que, así como estamos diciendo, podamos analizar, podamos reflexionar, podamos tener en cuenta como cristianos en este tiempo. ¿Qué nos hace falta para llevar el evangelio? ¿Fuerza, poder o el tacto, como estamos estudiando? ¿O confiar más en Cristo? ¿O hacer la obra más como dice la Biblia y no como uno piensa? Bueno, son preguntas que nos quedarán allí para que cada uno asimilemos, evaluemos y pues sigamos adelante, o al menos miremos lo que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos ponerlo a práctica. Vamos a orar y vamos a quedar por esta tarde con este tema. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta emisora radial, gracias por nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigos que ingresan o que hemos ingresado a escuchar este estudio de su palabra. Gracias porque estudiamos en la Biblia, no estudiamos un libro diferente. Gracias porque la misma Biblia nos enseña, nos redarguye, nos exhorta y nos anima a seguir perseverando en este reino en el cual su Hijo Cristo nos ha rescatado, nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo, el cual nos da las bendiciones espirituales en Cristo, las cuales nos dan una adopción como hijos suyos, las cuales nos dan esas bendiciones que nos llevan al cielo. Gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero, gracias porque podemos edificarnos con la palabra. Dios, pedimos perdón si en lo que hemos dicho en su palabra, si lo que hemos explicado en la palabra no es correcto, para que usted nos redarguya, para que nos exhorte, para que nos corrija. Porque queremos es predicar su palabra, queremos es enseñarla como ella está escrita, no ponerle ni quitarle, no decir cosas que su palabra no diga, porque pues por esto vamos a tener las plagas, como dice el libro de Apocalipsis, vamos a tener condenación, y no queremos tener estas plagas o la condenación por enseñar más su palabra, y por eso pedimos perdón si lo hemos hecho, para que nos redarguya, nos exhorte, para que cada día nos siga transformando, nos siga dando la revelación o el conocimiento a través de su palabra, de lo que debemos explicar, de lo que debemos hacer para nuestra vida. Gracias por este momento, por esta tarde, gracias porque podemos ser alimentados con su palabra. En nombre de su Hijo Cristo, damos muchas gracias y oramos. Amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, muchas gracias por ingresar al mensaje de amor para salvación. Muchas gracias por tomarse el tiempo para que estudiemos de la palabra. Como decíamos ahorita, si tiene preguntas, comentarios, colóquelo en el Facebook. En mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño, voy a estar mirando allí de lo que usted escriba. Y pues vamos a quedar por allí para la próxima clase. Bendiciones, saludos a sus familiares, a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas. A ustedes que se conectan, muchas gracias. Saludo a este siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño, desde Colombia hasta donde usted esté. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Que tengamos todos una feliz tarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos ayude a seguir perseverando en la fidelidad para ganar la corona de vida. Bendiciones.